Buenos días, Miguel. ¿Tú qué crees? Si perdemos hoy, van a haber hostias como panes, ¿no? Pues probablemente sí. Yo creo que incluso hay alguna gana, ¿no? Incluso de que se puedan excusar precisamente en la derrota o en la mala imagen, ¿no? Ante Italia. Yo creo que hay gente con esa sensación. Ojalá que no sea así, ¿no? Ojalá que no les den motivos para, para seguir criticando, por supuesto. Sí, sí, pero es lo que decimos, la historia se repite, ¿no? La historia es caprichosa y sabemos qué es lo que pasa. Oye, ¿qué sensaciones tienes? Son las 9, pues 12 horas de que arranque el partido, porque, claro, ya hay gente hoy en el arranque del stream que me decía, hostia, Miguel Ángel, ayer vi a Croacia contra Albania y tampoco estuvo bien, quizá la victoria del otro día no tuvo tanto mérito, no sé qué, quizá no somos tan buenos como creímos después de la victoria ante Croacia. ¿Qué sensaciones tienes a 12 horas del partido, Miguel? Bueno, puede haber un poco de todo, ¿eh? Al final, fíjate que ya hablamos, ¿no? De que quizá Croacia no era la mejor muestra, ¿no? Para certificar el valor de verdad de esta España, sobre todo a nivel. Pero creo que hay razones para la esperanza, sobre todo porque a nivel creativo y a nivel ofensivo España tiene argumentos que hace muy poquito tiempo no tenía, ¿no? O no tenía en este nivel. Yo creo que España, si ha demostrado algo precisamente en esta primera jornada de la Eurocopa, es ser uno de los equipos que más claro tiene cómo llegar a campo rival, cómo llegar a ser un equipo peligroso, y eso yo creo que lo va a intentar explorar ante cualquier selección. Lo hizo ante Croacia y creo que lo va a hacer ante Italia, y ojalá lo haga lo más lejos posible en esta Eurocopa. Esa es un poco la sensación. Es verdad que ante Italia la prueba va a ser mucho más grande, probablemente vaya a poner muchos más problemas de los que vimos contra Croacia, pero precisamente por eso estamos en Eurocopa y tenemos previsión de llegar lo más lejos posible, ¿no? Si no, pues probablemente nos conformaríamos con una o dos victorias y nada más. España es un equipo que, por mucho que no sea el máximo favorito a esta competición, pues tiene que competir absolutamente todo. A ver, Miguel, empecemos por Italia, luego hablaremos de nosotros. ¿Qué es en lo que nos tenemos que fijar de Italia? ¿Qué es lo que más debe preocuparnos de la selección de Luciano Spalletti? Es decir, para la gente que no la haya visto mucho, que no conozca a los Scamacca, Di Lorenzo, Federico Chiesa y compañía, ¿qué es lo más preocupante de esta Italia de cara al partido de hoy? Bueno, tienen una defensa bastante robusta, una defensa que funciona bastante bien a nivel ¿Tres individual. centrales y dos carrileros o defensa de cuatro? Ahí tenemos un poco la duda, ¿no? También. Sí, suele bailar un poco, ¿eh? Incluso durante los partidos Spalletti va cambiando. Es cierto que lo que yo creo que es más lógico, sobre todo contra España, es que vaya a cerrar con tres centrales, pero no es algo que esté asegurado, ni muchísimo menos. De hecho, yo creo que contra Albania, Italia jugó mucho tiempo con cuatro atrás, intentando reforzar sobre todo esa zona intermedia, intentando también que los jugadores que tenían por delante los laterales, en este caso eran Pellegrini y Chiesa, tuvieran cierta sensación de libertad para quedarse en zonas de ataque, para quedarse en zonas de finalización, intentar abrir el campo y generar huecos por dentro. Al final es una selección que imita muchas cuestiones que nos pueden sonar precisamente del Nápoles que ganó la liga hace no mucho, ¿no? Yo creo que Spalletti Sí, está porque hay que intentando. recordar, lo decía antes, que Spalletti es el técnico que volvió a Eso hacer es, al Napoli campeón, quiero decir. eso es. Lo está haciendo con Y un herramientas. técnico, Miguel, perdona que te corte, Sí, eh, con una experiencia dilatada, quiero decir, que tiene ya más tiros sí. pegados que la guerra del Vietnam. Y un grandísimo entrenador, si me lo permites, ¿eh? Un entrenador además muy consciente de sus limitaciones, que ha pasado por numerosos banquillos, ha pasado por la Roma, ha pasado por Udinese, ha pasado, yo creo que ha estado en Rusia, incluso en el Zenit de San Petersburgo. Yo creo que al final es un entrenador que ha tenido muchísima experiencia, que ha estado en equipos grandes, en equipos pequeños, que ahora le llega la oportunidad de la selección, y yo creo que la coge con mucho ánimo y sobre todo con la sensación de que tiene que reconstruir un equipo que estaba dañado, ¿no? Lo está haciendo a través de lo que conoce, de la experiencia, de jugadores que para él son claves, como por ejemplo Di Lorenzo, que tú y yo hemos hablado bastante de este lateral, un lateral que Sí. se proyecta bien ofensivamente, pero que también tiene el plano defensivo muy cubierto.
un poco el espejo y la contraposición de Di Marco, que juegan en banda izquierda, que suele ser ese hombre importante, sobre todo a nivel ofensivo, que va a tener que medirse hoy a un jugador que me parece clave en España, como es Lamine Yamal, que obviamente es el que no Luego va a hablamos de permitir, Lamine, de Nico y claro, compañía. no va a permitir que Di Marco se proyecte tanto en ataque, o por lo menos lo va a intentar. Y la sensación que yo tengo es que esta Italia, sobre todo, lo que quiere es crecer a través de los interiores. Jugadores, creo que están creciendo como Fratesi y jugadores ya contrastados como Varela, que me parece que es un futbolista que aglutina gran parte del peligro creativo de esta Italia. Es verdad que por detrás tiene un genio que suele jugar en un doble pivote en esta Italia, pero que es un poco mentiroso porque Jorginho se suele quedar precisamente en esa posición de pivote. La sensación, yo creo que nace de ahí, ¿no? De la libertad que puedan tener tanto Jorginho como Varela para sacar el balón jugado, para tener esa facilidad para interpretar el juego en tres cuartos, y quizá la mayor dificultad que tenga esta Italia, ya propiamente dicho, si yo fuera el técnico de Italia, probablemente me preocuparía la fase de finalización. Ni Chiesa, ni Pellegrini, ni Scamacca, si me apuras, Sí. son perfiles que hayan destacado especialmente en la selección como perfiles goleadores. ¿España qué? Quiero decir, ¿con qué le podemos meter mano a esta selección? ¿Cuál es la mejor manera de intentar romper pues, esa defensa de tres que probablemente plantee, esos carrileros largos que nos pueden hacer daño también a la espalda? Bueno, ¿qué podemos hacer para ganarles? ¿Qué plan de partido crees que debería plantear Luis de la Fuente? Bueno, yo no variaría mucho con respecto al primer partido, pero sí que tendría claro que las bandas tienen que servir también para intentar generar espacios en el centro. Es algo que suelen hacer, pero que en muchos casos, pues quizá la altura de juego no es tan grande como necesita normalmente el interior para encontrar espacios. Es verdad que con defensa de tres se hace un poco más difícil encontrar un pase filtrado a un jugador que, que esté buscando la espalda del central. Hay muchos más jugadores que pueden hacer coberturas, que pueden hacer el apoyo, pero la sensación que yo tengo es que España tiene que volver al origen esencial del cambio de esta selección, que es la verticalidad, y apoyarse precisamente en Lamine Yamal y en Nico Williams, que creo que son dos jugadores que pueden buscar muy bien la espalda del jugador que sea lateral. En este sentido, Ese espacio, si Italia acaba jugando con defensa de tres y dos carrileros, el uh-huh. habitual espacio que siempre suele ser la zona débil de este tipo de defensas entre central y carrilero, ahí Nico y Lamine tienen que intentar explotarlo, ¿no? Como sea. Sí, sobre todo porque si se necesita el apoyo, en este caso de Calafiori o de Mancini en el perfil opuesto, la sensación es que lo que estás haciendo es restar. Y no tanto para que ellos terminen la jugada, sino para empezar jugada en banda y terminar por dentro. Buscar un poco ese perfil que generalmente nosotros cuando miramos los partidos y analizamos, lo que intentamos es restar jugadores que puedan intervenir en defensa. Si tú restas un jugador de la zona central porque tiene que venir ayuda en la zona lateral, al final le estás restando jugadores que puedan interpretar, cortar o anticipar en esa zona central en la que España tiene muchos recursos. Por un lado, el que juegue como delantero centro, que en este caso veremos si es Morata o si hay un cambio ahí en la alineación por esas dudas, ese estado físico de... ¿Apostarías por un cambio de 9? Porque hay gente diciendo José Lugoy Claro, todo... o Dani Olmo o no cambiarías tú nada. ¿O qué harías tú? Yo, Vaya. yo no cambiaría, salvo que Morata no esté al 100%, que es que me parece un partido en el que de verdad se necesita un delantero que vaya a poder darlo todo, porque va a ser además... Hay que recordar, Miguel, lo digo para la gente que esté un poco despistada, que Morata no termine el partido de Croacia porque se lleva un golpe, un bocadillo. Es más, el otro día en el programa de DJ Mario que le entrevistábamos, Ujú, nos dijo que todavía se estaba recuperando de ese golpe, porque es un golpe eso es. fuerte y te genera una molestia importante, y de ahí que diga Miguel que Ujú. si está recuperado no al 100% Morata, porque es, Miguel, un partido que tienes que estar a tope. Sí, sobre todo porque la labor del delantero centro, y en este caso, y por eso voy a lo que voy, el delantero centro va a tener que hacer una labor muy invisible, muy, muy invisible, que es intentar echar un poquito para atrás al central, intentar generar esos espacios en zona de tres cuartos. Primero, para intentar hacer un espacio cuanto más grande mejor entre líneas, entre la línea defensiva y la línea de medio campo, que tanto
en este sentido, Jorginho, como Varela, como cualquiera de los integrantes de ese mediocampo que puede plantear ahora mismo, bueno, Cristante, ¿no? Que es el jugador quizá que a lo mejor que puede dar ese músculo en mediocampo, que pueden hacer ayudas o que pueden cortar la jugada ofensiva de España, tienen que intentar separarla lo más posible para que no haya apoyos o para que esos apoyos lleguen tarde. Y yo creo que al final estirar tanto la defensa o intentar incomodarla, yo creo que requiere una labor física importante. Ya sea Morata o ya sea Joselu, que es un perfil de delantero mucho más acostumbrado a este tipo de rol, que podría ser interesante incluso verlo de inicio, ya veríamos cómo lo interpreta Luis de la Fuente, facilitarían sobre todo la llegada de Pedri y la llegada de Fabián. Creo que son jugadores que tienen esa capacidad para llegar con mucha presteza. De hecho, el otro día Fabián Ruiz marca un golazo a pase también de Pedri, ¿no? Sí, sí. La conexión de los interiores en España es muy importante y yo creo que hay que hacer un poco hincapié en eso, ¿no? Luego también va a ser importante, por supuesto, el cómo se relacione esa figura del delantero centro cuando juegue de espaldas a la portería para intentar generar segundas jugadas. Y eso yo creo que lo hace mejor Morata que Joselu. Pero todo va a depender del plan que tome de la Fuente para intentar inquietar a esa defensa que puede formar Italia, que ya digo, incluso nosotros, ahora y a muy pocas horas del partido, tenemos dudas, ¿no?, sobre lo que va a intentar Spalletti. Tengo la sensación que estos dos chicos cambian un poco el ánimo de la afición, ¿no? Su desparpajo, su descaro, su ausencia de complejos puede ser Sí. muy importante para un reto como el de hoy. Y quizá la inconsciencia que tienen pueda ser muy positiva para lo de esta noche. Es la osadía típica, ¿no?, del jugador que todavía no ha terminado de jugar en la plaza de su pueblo, de su ciudad. Yo creo que al final Lamine Yamal y Nico Williams llevan impreso precisamente en su fútbol esa conexión real con lo que esto empezó siendo, que es un juego con un balón. Y yo creo que al final tanto Nico como Lamine son futbolistas que saben apreciar esa importancia, saben disfrutar precisamente de esa verticalidad, de esa capacidad para encarar el uno contra uno. El otro día escuchaba a Lamine Yamal, ¿no?, decir que no pensaba mucho lo que tenía que hacer contra el lateral, que generalmente pues iba probando y era un juego un poco de poderes, ¿no?, de intentar desequilibrar una vez para que luego te tuviera un poquito de miedo y tú perderle miedo también al lateral. Yo creo que ahí está la circunstancia del fútbol, ¿no? A veces nos olvidamos de que esto es más que un deporte, más que una competición súper importante en la que nos lo jugamos todo. Esto es un juego y yo creo que estos dos lo entienden a la perfección para poder llevar Estos dos siguen muchas jugando, ¿no? oportunidades, ¿no? Sí, sí, es Da que la estos dos sensación que siguen siguen jugando jugando sin pensar demasiado en las consecuencias que pueda tener su juego, ¿no? Bendita y inconsciencia. que sigan, ¿eh? Y que sigan, porque realmente si son dos de los jugadores que más nos divierten es precisamente por eso, ¿no? Nos contagian un poquito su diversión. Es verdad que tienen que seguir puliendo, tienen que seguir mejorando, tienen que ser jugadores que sigan Tienen madurando en toda la cuanto a vida por su delante. fútbol, claro, pero siguen siendo jugadores que le dan muchas cosas diferentes a una selección que no tenía esto precisamente, que no lo tenía y que yo creo que es lo que ha generado el mayor cambio en España, no nos olvidemos. No es tanto el cambio de seleccionador, no es tanto el cambio de vía, no es tanto el cambio de generación. Lo que ha generado de verdad cambio en el fútbol de la selección es tener dos futbolistas que con su osadía, que con su coraje, que con su uno contra uno han convencido a la gente de que esto es una forma de intentar llegar a la victoria y esto yo creo que se tiene que aprovechar, ¿no? Hay muy pocas selecciones en Europa que tengan una pareja de extremos que generen tantísimo como lo hacen Nico Williams y Lamine Yamal.